imagen viene a tu mente cuando escuchas la palabra holocausto? Bienvenido a Pescadito, acompáñame. En el episodio anterior hablamos sobre el principio bíblico de la expiación y de cómo en la ley de Moisés se establecieron oficialmente ciertos sacrificios de animales a fin de cubrir temporalmente el pecado del pueblo y permitir la comunión con Dios. Establecimos que estos sacrificios fracasaron en remover la culpa del hombre, pero cumplieron una función primordial como precedente para el sacrificio perfecto del Cordero de Dios Jesucristo, quien se entregó voluntariamente para llevar el castigo que merecíamos tú y yo en la cruz, a fin de restablecer nuestra relación con el Padre. El profeta Isaías habló inspirado por el Espíritu Santo aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo. Él escribió acerca del Mesías esperado de Israel como el Cordero designado para cargar con el pecado del pueblo. Leamos ahora Isaías capítulo 53, versículos 5 al 7. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Volviendo al libro de Levítico, los capítulos del 1 al 7 resaltan los diferentes tipos de ofrendas establecidas en la ley de Moisés. La ofrenda quemada, la ofrenda de granos, las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Nuestro objetivo durante estos primeros estudios será el de descubrir de qué manera estas 5 ofrendas prefiguran la obra de Cristo y cómo podemos aplicar los principios eternos de la palabra de Dios en el contexto actual en que vivimos. En el primer capítulo del libro hallamos la ofrenda quemada, la ofrenda encendida u holocausto, que significa que sube. Como su nombre lo indica, la totalidad del animal, en ese caso un macho sin defecto, era consumido por el fuego en el altar a la entrada de la tienda de reunión. La víctima podía ser un becerro, un macho de entre las ovejas, las cabras o inclusive un macho de la paloma o de la tórtola. El objetivo fundamental del sacrificio era el de hacer expiación por el pecado en general, pero también se practicaba como un acto voluntario de adoración a Dios con el fin de llamar su atención y obtener su favor, ya que se decía que el humo del sacrificio subía con olor fragante delante de su presencia. En realidad, no podemos limitar el holocausto a la época del tabernáculo, ya que la Biblia menciona los holocaustos ofrecidos por Job a favor de sus hijos, por Noé al salir con su familia del arca y por Abraham cuando Dios le ordena que lleve a su hijo al monte Moriah y termina ofreciendo el carnero provisto por el Señor como holocausto en lugar de su hijo Isaac. Todo esto sucedió muchos años antes de que Moisés recibiera la ley. Y por lo tanto, nosotros podemos ver que el mundo antiguo parecía comprender y aplicar el principio bíblico de la sustitución casi de manera intuitiva. Recordemos la historia de Adán y Eva y de cómo Dios mismo debió sacrificar el primer animalito a fin de vestirlos con túnicas de piel. Aunque no tenemos detalles de cómo los primeros hombres aprendieron estos conceptos primordiales de la Biblia, sabemos que ellos identificaron la vida con la sangre, tal como lo establece la misma palabra de Dios. Desgraciadamente, numerosas culturas paganas
llegaron a tergiversar el uso sagrado de los sacrificios y los incorporaron en el culto a sus ídolos, incluyendo también prácticas repulsivas que Dios abiertamente condena en su palabra. Aún otros dentro de la tradición hebrea se mantuvieron obedientes en su forma exterior, pero fallaron en comprender los principios eternos sobre los cuales se estableció la ley mosaica. El profeta Oseas, hablando de parte de Dios, dijo estas palabras: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuál es el sentido del holocausto? La Nueva Traducción Viviente lo pone así: quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. También el rey David dice en su conocido Salmo 51, versículos 16 y 17: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a seguir con la Nueva Traducción Viviente aquí, versículo 17. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido. Está claro que ninguna cantidad de sacrificio puede sustituir al amor y la obediencia a Dios. No existe nada más repugnante delante de Él que una ofrenda que viene de un corazón rebelde y carente de arrepentimiento. El holocausto era un sacrificio voluntario, pero debía ofrecerse en una actitud de total obediencia y amor a Dios. De la misma manera que la víctima ardía y se consumía totalmente sobre el altar, el oferente estaba entregándose en sumisión a Dios. El mayor ejemplo de esa obediencia perfecta está en el mismo Jesús, en quien se cumplieron las palabras del Salmo 40, versículos 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estimado oyente de Pescadito, una vez más te agradecemos tu sintonía y el poder compartir contigo el tesoro incomparable de la palabra de Dios. Recuerda que el sentido de los sacrificios es la obediencia. De la misma forma, si no tenemos la actitud correcta, nuestras buenas obras quedarán sin ningún efecto delante de Dios. Permítanme dejarte con este versículo que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 15 y versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Que Dios te continúe bendiciendo. Escuchaste Pescadito, un espacio donde cada semana crecemos juntos.